Estados Unidos. La gran nación del norte de Hispanoamérica. Hoy yo, el padre hispano, quería hablarles sobre la aún vigente primera potencia económica y militar del mundo, que en el futuro tal vez sea desplazada por China. Todos tenemos una idea, una opinión bien formada acerca de Estados Unidos, así que solo mencionaré algunas cosas puntuales, haciendo también una comparación con nosotros, para finalmente dar mi opinión. 1. Origen y formación. Se dio por la llegada de ingleses a Norteamérica, los cuales iban exterminando a los pueblos indígenas a medida que se expandían al oeste. Es decir que a diferencia de los virreinatos españoles, en los dominios ingleses y luego estadounidenses no hubo mestizaje ni mucho menos piedad para con los indígenas. Solo basta ver la composición étnica de Estados Unidos comparada con la de nuestros países. 2. Cuestión racial. Desde sus inicios la América anglosajona tuvo segregación racial. Situación que perduró hasta bien entrado el siglo XX. Es decir, en Estados Unidos hasta hace pocas décadas aún se separaba a blancos de negros, mientras que en Hispanoamérica desde el siglo XVI ya estaban permitidos los matrimonios con indígenas y negros, incluso hay casos de conquistadores de ascendencia africana. Tremenda diferencia. 3. Unidad. Al obtener su independencia de Gran Bretaña, Estados Unidos tenía 13 colonias. Sin embargo, estas en vez de constituir 13 nuevos países decidieron unirse. Esto fue crucial para su fortaleza y futuro éxito. Mientras que acá Hispanoamérica se dividió y luego incluso se subdividió, lo cual ha sido crucial para nuestra debilidad y frustración hasta ahora. 4. Guerra civil. Luego vino la Guerra Civil estadounidense, donde los estados del sur se quisieron separar del norte. El norte de la nación literalmente entró en guerra para mantener la integridad, es decir, la unidad de su país. Felizmente para ellos ganó el bando que quería un solo gran país, si no hubiera habido dos seguramente más débiles y enfrentados entre sí. Cosa que sí ocurrió en nuestra Hispanoamérica, donde hemos tenido muchas guerras fratricidas. 5. Relación con Inglaterra. Estados Unidos años después ha sabido reconocer en Inglaterra a su familiar, a un país hermano. Juntos han olvidado las rencillas del pasado lejano y hoy forman un solo bloque ante el mundo, la cooperación favorece a ambos. Incluyen también en ello a sus otros hermanos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Mientras que acá la prensa y la historiografía oficial repite una y otra vez el resentimiento contra España, en un claro auto-odio que nos genera una especie de orfandad inconsciente, sin saber bien quiénes somos ni dónde estamos hoy, lo cual nos deja indefensos ante grandes potencias externas que sí tienen todo muy claro. 6. Cuestión racial 2. Vale mencionar algo interesante. Después de la independencia de Estados Unidos hubo una gran inmigración europea, lo que aportó en gran manera a la población del país. Tanto es así que hoy, según los censos, los estadounidenses dicen descender en porcentaje primero de alemanes e irlandeses más que de ingleses. Mientras que acá en nuestra Hispanoamérica los únicos países que recibieron un influjo fuerte de migración europea post-independencia fueron Argentina y Uruguay, especialmente italianos, cosa que es bastante visible. Los demás países recibieron muy pocos europeos, por lo que el mestizaje es casi totalmente con español. Vale mencionar que a Argentina y Uruguay entre los europeos migrantes llegaron también muchos españoles. Es decir, nosotros en Hispanoamérica tendríamos más genes españoles que Estados Unidos genes ingleses. Aún así acá se predica resentimiento contra España, mientras que Estados Unidos e Inglaterra tienen hoy una llamada relación especial. Los que sí tienen una aplastante mayoría de genes ingleses en un 95% son Australia y Nueva Zelanda. 7. Doctrina Monroe. Después de la independencia y con la expansión al oeste, Estados Unidos empezó a tener conciencia de su propia fuerza creciente, y de la debilidad de los nuevos países hispanoamericanos. Aprovechando esto surgió la famosa Doctrina Monroe con su destino manifiesto, la cual dice que Estados Unidos ha sido llamado a liderar toda la América. Por supuesto, liderarlo entienden como dominar, y para ello es necesario mantener la debilidad y fomentar enfrentamiento en los demás. Cosa que han hecho muy bien. 8. Revolución industrial. Si bien hemos mencionado puntos negativos de Estados Unidos, este punto es positivo. Cuando en Inglaterra se da la revolución industrial que le permitió imponer condiciones al resto del mundo, Estados Unidos puso manos a la obra y desarrolló su propia industria, que se ha hecho tremendamente poderosa. Cosa que a nosotros por diversas razones nos ha faltado, lo que nos condenó a ser básicamente proveedores de materias primas. 9. Herencia.
Estados Unidos no es más que la continuación del Imperio Británico, después de la Primera Guerra Mundial, pero ya totalmente después de la Segunda. Hubo una transferencia de poder de Londres a Washington, como un padre da la herencia a su hijo. Ahora ambos cooperan estrechamente. Mientras que en nuestra Hispanoamérica el poder se perdió, se disolvió en pedacitos. Se anuló incluso la memoria de ello. Somos como países huérfanos, y España es como un padre anciano olvidado por sus hijos. Por tal motivo Inglaterra puede darse por ejemplo el lujo del Brexit, mientras que España está sola ante Europa y el mundo. 10. Economía. Estados Unidos e Inglaterra destacan por su sistema económico de libre mercado, de libre empresa, lo que se ha traducido en un aumento del nivel de vida en todo el mundo, lentamente pero así es. El sistema obviamente no es perfecto, pero hasta ahora es el que ha dado mejores resultados. Especialmente en comparación con el marxismo y sistemas derivados del mismo. Vale mencionar que si bien el libre mercado es bueno, cuando es llevado al extremo puede resultar perjudicial. Por ejemplo, después de las independencias hispanoamericanas, se decretó el libre mercado total, que permitió la entrada de productos ingleses, que destruyó la incipiente manufactura e industria local. La libre empresa es buena, pero llevarla a extremos siempre es dañino. Hoy qué duda cabe que el capitalismo es lo mejor, pero tengamos cuidado con ser dogmáticos. Es cuestión de analizar y tomar las medidas convenientes dentro del marco de libertad. 11. Hipocresía. Los anglosajones destacan por su hipocresía. Dicen ser adalides de la libertad y progreso, mientras que son innumerables los casos en que han invadido y causado tremendo daño a otros países, especialmente más débiles. Su política exterior es simplemente de un delincuente y merecería ser aplastada. 12. Cuestiones más profundas. Sin embargo, el estadounidense de a pie no apoya la intervención de su país en tierras tan lejanas, no lo entiende. La verdad es que los altos mandos militares muchas veces no sirven solo a los intereses de su país, sino a los intereses de oscuros grupos de poder sin raíces nacionales, como sociedades secretas por ejemplo. Otra cosa interesante es que Estados Unidos es también el país más endeudado del mundo. Su deuda interna y externa es altísima. ¿Pero endeudado con quién? Lo dejo a tu criterio y sospecha. Otra cosa es que la emisión de moneda tampoco está bajo tutela total del gobierno. Todo indica que hay ciertos grupos que actúan por propio interés, muchas veces en contra del propio pueblo estadounidense. Es más, podría decirse que en cuestión de política internacional el ejército de Estados Unidos es solo su títere, su sicario contratado. Vale mencionar también que el Banco Mundial y el FMI no son del gobierno de Estados Unidos, sino que son organismos internacionales. Ellos también estafan al mismísimo Estados Unidos. Y ahora mi conclusión, hermanos. Estados Unidos, para mí como padre hispano, hago una clara separación entre pueblo y gobierno estadounidense. Es una gran nación admirable por su ética de trabajo, la fuerza de acción de sus ciudadanos en todos los campos. Pero en política internacional su gobierno es un abusivo sin remedio que debe ser detenido a la fuerza o por disuasión. No olvidemos también que siempre procurarán mantenernos débiles, manipulables y aún más divididos. Busquemos la unidad, hermanos, así como ellos lucharon por la suya. Unámonos y seremos lo suficientemente fuertes como para disuadirlos de que no se deben meter con nosotros. Tomemos lo bueno de ellos, señalemos lo malo. Y sobre todo procuremos la unión, hermanos.